Mientras Estados Unidos le impone sanciones a una empresa dominicana, radicada en República Dominicana, pero registrada en los Estados Unidos, es una empresa estadounidense. Creo que por allá hay algunas inconformidades con influyentes miembros de la familia Fanjul, porque se llevó bien con Donald Trump y fue parte de los que financiaron la campaña electoral, primero de Marco Rubio y después de Donald Trump. Y parece que hay como algún resentimiento por ese lado. Pero bueno, mientras nos aplican sanciones, porque esa no fue una sanción contra esa empresa, fue una sanción contra el país. Y lo menos que usted podía interpretar era eso. El mensaje es más que claro, porque se produjo luego de unos pronunciamientos que tenían como fin detener las deportaciones de haitianos y además de eso el propósito aquel de establecer los campamentos de refugiados. Algo que, como dije, no es nada nuevo, porque con Balaguer lo intentaron también. Con Balaguer lo intentaron también. En aquel momento, recuerden ustedes, cuando la ONU le impuso, por presiones de Estados Unidos, un embargo a Haití, al gobierno de Haití, para forzar la dimisión de Raúl Cedrás, que le había dado un golpe a Aristide. Se le impuso un embargo a la nación más pobre del hemisferio occidental, uno de los más pobres del mundo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que el presidente Balaguer, cuando se le presionó para que se sumara a eso, dijo que eso no iba con él, porque él no iba a afilar cuchillo contra su propia garganta. Porque el embargo, el efecto del embargo se iba a revertir en contra de la República Dominicana. Nosotros no aceptamos eso. Y el embargo provocó una estampida de haitianos hacia distintos destinos, sobre todo Estados Unidos. Y muchos de esos haitianos, Estados Unidos quería que nosotros los recibiéramos. Y anduvo por ahí buscando, lograron convencer a Panamá de que recibiera una parte. La otra parte la instalaron en la bahía, en la base de Guantánamo. República Dominicana no quiso participar de eso por razones obvias. Pues yo decía que nosotros debíamos realmente promover la unidad de la clase política frente a este problema que va a estar latente ahí por mucho tiempo. Nosotros tenemos que mandar un mensaje claro de unidad, de forma tal que se entienda que República Dominicana no está en actitud de ceder frente a eso. Lo mínimo que yo esperaba era un comunicado conjunto de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, frente a esa situación. Pero bueno, mientras a nosotros nos imponen esas sanciones, con respecto a Venezuela se produce una flexibilización por un interés claro en que el petróleo venezolano pueda ayudar a sobrellevar la posible ausencia o los efectos de las sanciones que se le han impuesto a los productos energéticos de Rusia. Hoy se considera que es importante para evitar que se disparen los precios de los combustibles, eso que ha estado castigando a los estadounidenses, que ha provocado mucha inconformidad. Para eso resulta en esta etapa más importante entenderse con Maduro que las buenas relaciones con el gobierno que ellos legítimamente, que ellos reconocieron como legítimo.
el encabezado por Juan Guaidó. Eso lo echaron para un lado sin decirle nada al presidente Guaidó. Y entonces ahí vimos a la oposición venezolana llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro para que el país pueda recuperar un dinero que le fue congelado en el exterior, más de 3.000 millones de dólares. Y bueno, pusieron unas condiciones de que eso se debe invertir en rehabilitación de las redes eléctricas, en planes sociales. Bueno, para el gobierno de Maduro es una muy buena noticia recuperar parte de esos recursos que han estado por ahí distraídos en distintos centros financieros. A Guaidó y su gente no lo consultaron para eso y han tenido que aceptar de buena gana, porque el mejor aliado, el aliado imprescindible de la oposición venezolana es precisamente Estados Unidos. Maduro inteligentemente consintió en iniciar conversaciones, un diálogo con la oposición con miras a lograr un acuerdo y que se convoquen elecciones. Hay un plazo que se estableció de 6 meses para que se pueda llegar a un entendimiento. El gobierno de Maduro hizo posible, le salvó la cara a Estados Unidos, que no solo ha querido entenderse con Maduro, sino también con el gobierno de Irán. Cuando estalló la guerra en Ucrania, una de las primeras decisiones que adoptó el gobierno de Biden fue esa: visitar a Maduro y tratar de acelerar un arreglo con los iraníes para que el petróleo iraní y el gas que lo producen en grandes cantidades puedan también fluir al mercado y sobrellevar este problema que está planteado ahora mismo en las relaciones entre Occidente y Rusia. Entonces fíjense cómo es que realmente caminan las cosas. Venezuela es un país que tiene la reserva probada de petróleo más grande del mundo. No es el principal productor, pero sus reservas son colosales. Y entonces se ha autorizado a la empresa Chevron para que pueda explotar los yacimientos petrolíferos venezolanos, que requieren de mucha inversión para que pueda fluir en grandes cantidades, para que la producción se pueda levantar. Además, recuerden ustedes que el petróleo venezolano es compatible con las refinerías de los Estados Unidos, porque las refinerías no pueden procesar todas las variedades de petróleo que hay en el mundo, y las refinerías estadounidenses sí pueden procesar el petróleo venezolano. Por eso ahora mismo es importante que esto ocurra. Y tiene mucho que ver con la decisión del G7 de imponer un tope al precio del petróleo ruso. Esto con el objetivo de alguna forma, afectar los ingresos de Rusia por sus exportaciones petroleras, de tal forma que esté en peores, que eso afecte su capacidad de hacer la guerra. Ese tope debería entrar en vigor, el tope al precio, el próximo 5 de diciembre. No está claro si eso podrá lograrse, porque hay desacuerdo. Estados Unidos decidió prohibir las importaciones de petróleo ruso, pero Europa no se ha podido poner de acuerdo, porque hay algunos países que se van al extremo, como es el caso de Polonia y las repúblicas bálticas, que quieren un precio tope de $20 el barril. Hay otros países que entienden que eso no es realista. Algunos han sugerido $65.
y se ha entendido como que eso es hacerle un favor a Rusia, porque $65 es un buen precio, tomando en cuenta que ahora mismo el petróleo está en unos $83 el barril, el tipo Brent. Rusia de hecho está vendiendo a sus compradores por debajo de ese precio, por lo que eso no le afectaría sensiblemente, dicen algunos de los países miembros de la Unión Europea, pero hay países también que creen que $65 es un precio muy bajo, y eso tiene que ver con los intereses que hay ahí. El caso, por ejemplo, de Malta y el caso de Grecia, que son los que tienen una buena participación en el transporte del crudo proveniente de Rusia. Y estamos hablando de una buena cantidad de dinero. El transporte de petróleo en el mundo mueve una cantidad importante de dinero. Entonces no hay acuerdo en ese sentido. Y no se sabe si finalmente se habrá algún entendimiento de forma tal que eso pueda caminar. Mientras tanto, Rusia dice que no acepta eso, que no le venderá al que fije un tope al precio, y se teme que como consecuencia de la medida el petróleo pueda repuntar. Por eso es importante el petróleo de Venezuela en el mercado. Permítame hacer otra pausa, en breve retorno.